Hay algunas interrogantes que tienen algunas personas con relación a esas personas que en un momento determinado murieron de repente, tuvieron un accidente, le dio un infarto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Tuvieron tiempo de arrepentirse? ¿Tuvo Dios misericordia de ellos? A raíz del colapso que tuvo el jet set, me gustaría analizar algunos versículos para dar respuesta a esas interrogantes, debido a que ahí en ese lugar pues habían personas que visitaban la iglesia, fueron creyentes en otras ocasiones, su familia, su padre, su madre o algún familiar eran creyentes. Vamos a ver qué pudo haber pasado con sus almas. Vamos a analizarlo a través de la Escritura. Así es que no se vaya, porque después de la pausa vengo. Bienvenidos sean todos a su canal Alma Misión en Cristo. Gracias por visitarnos. Aquí de este lado siempre José de los Santos les hace compañía. El versículo que tengo se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo 6. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Evidentemente que la clave para nosotros llegar al paraíso de Dios es permaneciendo en Jesús. Escuchen bien, unido a Él a través de la fe. Esto es lo que va a provocar que un servidor, ¿verdad?, no se vaya detrás del placer de la carne, detrás del pecado, porque una vez que Cristo está en nosotros, esto proporciona que el Espíritu Santo, ¿verdad?, y la palabra que hacen el efecto en nuestra vida, proporcionen que ya mis deseos no sea vinculado a en torno al pecado, sino vinculado al entorno de donde mora la presencia de Dios, de lo que hace la palabra. ¿Me están entendiendo? Entonces, en virtud de eso, podríamos decir que esas personas que estaban ahí, le fue muy difícil lograr entrar al paraíso. Me explico. No es que estoy diciendo que algunos no están ahí. No es que estoy diciendo que algunos quizás no tuvieron el tiempo de arrepentirse, de pedir perdón, porque Dios tiene misericordia y las mismas son grandes en extremo. Lo que quiero decir es que es sumamente difícil, mis amados. No es tan fácil. La gente lo ve muy fácil, como pedir perdón de repente. Arrepentirse de su pecado. Excelente. El que lo logra, bendito sea Dios. Pero eso no es tan fácil. Y esto es así gracias a que el ser humano de manera constante vive moviéndose, desplazándose en un mundo espiritual, porque es de carácter espiritual. ¿Ustedes entienden? Al ello estar fuera de Dios, no pueden ver ese mundo espiritual con sus ojos espirituales. Lo que proporciona que, a su vez, ellos no puedan alertarse del peligro que los rodea. ¿Me están entendiendo? Entonces, por eso es que obtener la salvación, arrepentirse, entrar al paraíso de manera repentina, donde a usted se le presentó una situación, quizá un accidente, se cayó de un segundo piso, un vehículo lo chocó de repente, ¿verdad? Los que logran arrepentirse de manera repentina y entrar al paraíso, gloria a Dios, Dios lo puede hacer. Pero que no es tan fácil, mis amados, eso no es tan fácil, porque cuando el ser humano no tiene su corazón habituado para arrepentirse y humillarse delante de Dios, el enemigo tomará lugar. Si una persona, por ejemplo, va en la calle, tiene un accidente de repente, y anteriormente a tener el accidente, su corazón estaba endurecido como piedra, que no estaba habituado para arrepentirse, ¿sabe qué va a pasar? Que en el momento del accidente el enemigo va a venir, hermano, y va a tomar posesión del escenario ahí. Los demonios van a tomar posesión de ese escenario. ¿Y por qué? Porque la persona que tuvo el accidente, al momento de tener el accidente, no tenía la protección de Dios. Al no tener la protección de Dios, porque no le servía, entonces el enemigo evidentemente va a tomar su terreno. ¿O no? Claro, porque esa persona antes de tener el accidente le servía, porque andaba detrás del pecado. Alabado sea Dios. Entonces, lo que quiere decir que para esa persona lograr poder irse al paraíso, en caso de que el accidente sea grave, ¿verdad?, la misericordia de Dios tiene que estar presente ahí. Pero de lo contrario es muy difícil. Por eso, a raíz del colapso del jet set, creo que la misericordia de Dios estuvo presente ahí en muchas personas que creo que lograron arrepentirse antes de. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en Romanos, en el capítulo 10 y versículo 9, dice que si nosotros confesamos
con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Tiene un problema, tiene una situación, tiene un accidente, confesaste a Cristo con tu boca y Dios te perdona. Pero el asunto es que no es confesarlo con la boca, tiene que haber una situación que se manifiesta en el corazón. Y cuando una persona no tiene su corazón habituado para participar del arrepentimiento, eso no es tan fácil. Escuchen bien, eso no es tan fácil. Por eso ustedes ven que hay personas que estuvieron en la iglesia, predicaban, cantaban, hablaban de la Biblia, eran creyentes genuinos, pero se descuidaron quizás en la oración, la lectura de la palabra, dejaron de ir a la iglesia, y entonces se apartaron del Señor. Y ahora ellos quieren volver, ¿verdad? Quieren volver a los caminos del Señor y no pueden. ¿Por qué no pueden? O porque dice la Biblia, ¿qué dije? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden volver a la iglesia después que se apartaron? O porque miren lo que dice en la Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y dice también en uno de los evangelios que cuando una persona conoce a Dios, se vuelve atrás, ¿qué pasa? Dice que vienen 7 espíritus peores que el que había salido. Y entonces Jesús dijo, mis amados, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Y dice que cuando vuelve a ese hombre, que encuentra la casa barrida, dice que entra él. Y salidos, va y busca 7 espíritus peores que él. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios obran y actúan con inteligencia. ¿Usted ve? ¿Por qué la encontró barrida la casa? Porque esa persona le servía a Dios. Al servirle a Dios, al tener el Espíritu Santo, la casa estaba barrida, pero se descuidó, ¿verdad? Y entonces el demonio que salió cuando él creyó, estaba como acechando por ahí, esperando a ver si el tipo se descuida, ¿me entiende? Y desde que vio que se descuidó, se metió. Bendito sea Dios. Y cuando se metió en la casa, dice que salió otra vez. Pero no salió para quedarse fuera, salió a buscar 7 demonios peores que él. Entonces el poder estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso que ustedes ven que hay personas que se descarrían y se le hace muy difícil volver a los caminos del Señor. Obviamente, muchos lo han logrado, gloria a Dios por eso, porque la misericordia de Dios es grande. Pero no se puede aventurar, hermanos. Haga todo lo posible para mantenerse firme, con lucha, con batalla, con debilidades. Manténgase ahí. Porque si usted salió de que a coger unas vacaciones, usted se la va a ver fea. Porque para volver al evangelio después que usted se aparta, eso es muy difícil. Imagínese una gente descarriada, que lo sorprenda un accidente, que lo sorprenda una enfermedad grave, ¿verdad? O un atraco, o un momento violento. ¿Es tan fácil lograr arrepentirse antes de morirse ahí de repente? ¿Es tan fácil? No, no es fácil, hermano. ¿Y por qué? Porque los demonios toman posesión de ese corazón, de esa mente. Estoy hablando la verdad. Ahora, cuando hablo de este tema, no me refiero a que quiero decir que los caídos allí en el YC se los llevó quien no sé, quien yo no sé qué. Ahora, cuando hablo de este tema, no quiero entrar en el pesimismo,
ni quiero lastimar a nadie, simplemente estoy haciendo mi análisis a la luz de la Escritura. ¿Me están entendiendo? Que gravitar en el mundo espiritual y tener éxito no es tan fácil, mis amados. La gente lo ve como algo sencillo. Entonces el enemigo anda suelto por ahí, buscando lo suyo. Si usted anda apartado de Dios, Dios lo ha llamado muchas veces, Dios le habla a través del profeta, a través del pastor, usted va a la iglesia, usted lee la Biblia, escucha los mensajes por YouTube, Dios le está hablando, y usted hace caso omiso, viene el problema de repente. Bueno, no decimos que Dios no lo perdona, pero ¿por qué tiene que esperar ese momento? ¿Por qué? A mí me llenó, escuchaba a una pastora muy reconocida de República Dominicana, que me voy a reservar el nombre, donde ella decía que el ex pelotero, Octavio Dotel, escuchaba a una pastora muy reconocida de República Dominicana que hablaba en un mensaje que exponía que el pelotero o ex pelotero Octavio Dotel le había dicho a su esposa que esa era la última fiesta que asistía en el jet set, porque supuestamente él era fijo ahí, y le había dicho a la esposa que ya era la última vez que iba para acercarse al Señor, buscar de Dios. Y mira, tristemente acontece esa desgracia, ese día tan fatal, tan negro, lleno de pánico, de oscuridad. ¿Verdad? Él tenía ese pensado, él estaba pensando en buscar a Dios, y ahí vino el problema. Tristemente, no sabemos qué haya pasado con él, porque yo no estaba ahí. Pero ojalá que él tuviera tiempo, ¿verdad?, de reflexionar y arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Me imagino que ahí hubieron gente que le dijeron: ay, Señor, tanto que tú me hablaste. Ay, Dios mío, tanto que tú me dijiste que fuera a la iglesia, y mira ahora la situación en la cual estoy pasando. Pero por favor, dame la oportunidad, perdóname. Porque ya sabían que se iban a ir a la otra vida, ¿verdad? Excelente, excelente, pero creo que no se puede aventurar. No espere el último momento para usted acercarse a Dios. Dios le está llamando. Despierte. Alabado sea el Señor. La misericordia de Dios es grande, y por ella nosotros no hemos sido consumidos, porque son nuevas cada mañana. Pero nosotros como seres humanos, mis amados, no podemos hacer de la misericordia de Dios como un autobús que nos vamos de viaje a cada provincia, ¿verdad? O como una motocicleta para conchar, que tú llevas el pasajero, lo traes, etcétera. No, mis amados. La misericordia de Dios es grande y siempre está a favor de nosotros, pero un día se agota. No espere que la misericordia de Dios se agote y se acabe para usted querer buscar a Dios. Esto que pasó en el jet set creo que debe poner a la sociedad dominicana a reflexionar, a pensar. Que esta generación tiene que acercarse a Dios. Piense en su salvación, piense en la vida eterna, piense en la eternidad, que un día usted tendrá que enfrentarla. Nadie podrá escapar de eso. Usted y yo tendremos que enfrentar la eternidad, sea tarde o sea temprano. Y esa eternidad tiene una parte buena y una parte mala. ¿Cuál es la buena? O confiar en Jesucristo.
servirle a Él, entregarse a Él en cuerpo y alma. ¿Verdad? Voy al versículo de nuevo. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Excelente. Pero que para acontecer esto que dice la Biblia aquí, participar de la salvación, el corazón tiene que estar habituado para que se arrepienta. De lo contrario no, porque si está endurecido, ¿cómo se arrepiente? Si Satanás lo tiene atado, ¿cómo se arrepiente? Ustedes ven. Con eso es que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero miren esto. Miren esto. Dice el apóstol Pedro que Cristo está puesto como roca, ¿verdad? Como roca que hace caer. Pero ¿cómo se explica eso? Que Jesús, siendo la roca inconmovible, dice que es una roca que hace caer. Evidentemente porque la gente cae, porque tropieza en la palabra. ¿Lo ven? Tropieza en la palabra. Eso quiere decir que en muchos escenarios la palabra de Dios se pone por delante de la gente. Es como que ella se personifica, ¿verdad? Se pone por delante de la gente y le dice a la gente, mírame aquí, mírame aquí. Y la gente no le hace caso y le pasa por encima a la palabra de Dios. Entonces al pasarle por encima, la misma palabra ejerce una fuerza contra él y cae. ¿Me están entendiendo? Porque ella tiene vida en sí mismo. Al tener vida en sí mismo y la persona ejercer una fuerza contra ella, como la fuerza de ella es más poderosa, la persona cae. Porque ustedes entiendan que la palabra de Dios tiene soberanía en sí. Es decir, que si ella dice algo, nadie puede modificar eso o cambiarlo. ¿Me están entendiendo? Porque fue Dios quien la habló. Por ejemplo, dice la Biblia en San Juan capítulo 5, versículo, creo que es 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿verdad? Y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Cuando dice que tiene vida eterna, quiere decir que está en tiempo presente. Sí, del verbo estar. Eso viene del verbo estar. Es decir, ahora mismo yo tengo vida eterna. No es que voy a tener vida eterna. ¿Me entiendes? Porque Dios se manifiesta en el individuo en tiempo presente. Porque Él habita en los tres tiempos. Pasado, presente y futuro. En Dios no hay tiempo. Siempre está en tiempo real. ¿Me están entendiendo? Entonces, como Él siempre está en tiempo real en el creyente, quiere decir que esa salvación siempre está en tiempo real, en tiempo presente. Entonces, para donde quiera que usted se va, usted se lleva su salvación. Usted se lleva su vida eterna, porque está en usted. Bendito sea el Señor. ¿Están entendiendo? Entonces, como para donde quiera que usted va, usted se lleva su vida eterna, o la vida eterna lo lleva a usted. Si le sorprende la muerte, ahí, la muerte no va a tener potestad sobre usted, porque posteriormente, antes de venir la muerte física, ya usted estaba protegido por Dios. ¿Usted entiende? Que no fue lo que aconteció con las personas que estaban en el incidente del colapso del Yeset. Ahora, yo no estoy diciendo, escúcheme bien, no estoy diciendo que ellos, muchos de esos no fueron salvos. Estoy explicando el panorama a la luz de la Biblia. ¿Verdad? Ahora, escúcheme bien. No estoy diciendo que algunos de los que estaban ahí no fueron salvos. Simplemente estoy explicando el panorama de cómo se vive cuando usted está firme en el Señor, cuando usted tiene la vida eterna. Y en un momento determinado viene la muerte y no puede tener potestad sobre usted. Esto es así porque gracias a que antes del deceso de carácter físico, usted estaba
poseído, o bueno, el término poseído suena feo, protegido por la vida. Y no solamente protegido, sino que la vida misma estaba dentro de usted, protegiendo esa alma. En el momento de la muerte, ¿qué pasa? Se va al paraíso. Se va al paraíso. Y eso no es tan fácil acontecer cuando la muerte se manifiesta de repente en una persona que no es creyente. Vuelvo y repito, puede que Dios tenga misericordia y Dios perdona, y si logra arrepentirse de corazón antes de irse, se va al paraíso. Pero vuelvo y repito, eso no es tan fácil porque muchas veces los corazones están endurecidos y no están habituados para arrepentirse en un momento determinado de manera repentina. ¿Ustedes entienden? Algunos preguntarán, bueno, pero ¿y qué pasó con el preso que estaba al lado de Jesús? O que se arrepintió, lo hizo de corazón. Por eso fue que él se fue para el paraíso. Porque al momento de arrepentirse, él reconoció que Jesús es el Salvador y además estaba compungido. ¿Ustedes me entienden? Ojalá que muchos de esas personas, ojalá que muchas de esas personas que estuvieron ahí en ese incidente del colapso del IEC pudieran tener tiempo de arrepentirse y Dios tuviera misericordia de ellos. Creemos que la misericordia de Dios es grande y que para ella no hay límite, ¿verdad? Nosotros no somos jueces para decir que aquello, lo otro, que este se salvó, que aquel se perdió. No, no, no. Ese es un asunto que le toca a Dios. Simplemente estoy analizando la Escritura, ¿verdad? Con la cabeza fría, y yo sé que usted me entiende. Usted me entiende. Alabado sea Dios. Porque es importante que nosotros seamos coherentes, que seamos compasivos. Eso lo dice la Biblia. Pero hermano, no podemos ocultar la verdad. No se puede ocultar la verdad. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque me llama la atención, porque ahora mismo, hermano, hay muchas cosas que se están cristianizando. Escuchen bien. Hay muchas cosas que se están cristianizando en medio de la sociedad, que ya todo es santo casi, ya casi todo es santo. Eso es peligroso, ¿eh? Dice la Biblia que nosotros tenemos que saber discernir entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Entonces, en virtud de eso, nosotros tenemos que ser claros con esto. Ser claro con esto. Bendito sea Dios. Por ejemplo, muchos se preguntan, o habrán interrogantes, ¿se salvó Ruby Pérez? ¿Dónde está Ruby Pérez ahora? ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? Yo no sé, porque yo no estaba ahí, hermano. ¿Verdad? Puede que él tuviera tiempo de arrepentirse y puede que no. Pero el ambiente estaba acogedor para nosotros decir que esas personas estaban cerca de Dios. ¿Puedo yo decir que estaban cerca de Dios, hermano? No, no estaban cerca de Dios. Ahora, la misericordia de Dios es grande. ¿Ustedes me entienden? Bendito sea Dios. Que la gente hace cosas buenas, excelente. Que va a la iglesia, excelente. Que lee la Biblia, que escucha los mensajes, excelente. Pero que eso no es suficiente, mi hermano, para usted tener la salvación. Es algo más. Tener buenas intenciones. Tener un proyecto de servirle a Dios. Hacer planes a favor de la iglesia, a favor de nuestra fe, de que acercarnos a Dios, etcétera. Eso es bueno. Pero eso no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es tú decidirte por Cristo, arrepentirte de tu pecado, consagrarse para Dios y poner su mirada en Él. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Ustedes me están entendiendo? Esto es un asunto muy en serio. Dígame, líder.
Amén, cuénteme. Ay, no le he visto el mensaje, no, lo que pasa es que estoy haciendo algo y no he podido cortar. Pero yo lo veo ahora en cuanto termine. ¿Qué se le ofrece? Sí, le escucho. ¿Qué se le ofrece? No lo he visto, lo voy a ver en un ratico. Que estoy haciendo algo. Oye, Dios bendiga, ¿cómo están todos por allá? Vamos a ver el culto y cuénteme. le tiro ahorita, varona, que estoy haciendo algo. Dios bendiga. Alabado sea el Señor. Porque en la situación es, hermano, que en el momento del colapso del Yeset, esas personas, tenemos que ser claros, ellos no estaban alabando a Dios. Estaban alabando a Dios ellos. Estaban en la iglesia. Obviamente usted no es salvo yendo a la iglesia simplemente, no, es algo más. Donde quiera que nosotros estamos tenemos que ser cristianos. Pero yo lo que me quiero referir es que el ambiente donde yo estaba en el momento no era, pero yo lo que me quiero referir es que el lugar donde yo estaba en el momento del colapso del IDC era muy agresivo en cuanto al mundo espiritual. ¿Me están entendiendo? Entonces esto pudiera ser un detonante por el cual ellos quizás se le hiciera más difícil arrepentirse en ese momento tan cruel, tan difícil, hermano. Pero vuelvo y repito, la misericordia de Dios es demasiado grande. Pero yo, como ser humano, no puedo decir que fulano se perdió, que fulano se salvó. No, eso le pertenece a Dios. Escuchen, eso le pertenece a Dios. Pero nosotros como creyentes podemos hacer un crítico, obviamente, que vaya por el bien común de todos, que edifique, que nos revele la verdad, siempre respetando, ¿verdad?, la sensibilidad de los familiares. Pero eso es una realidad que no podemos ocultarla. ¿Ustedes entienden? Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿cuál es un punto nostálgico ahí? Bueno, que en el momento de que ellos estaban ahí, que vino el problema, ellos estaban practicando el pecado. Oiga, estaban practicando el pecado. Muchos estaban trabajando, muchos estaban cumpliendo labores en el lugar donde laboraban, etcétera. Pero el ambiente es un ambiente muy agresivo, hermano, donde operan los demonios, el mundo espiritual pues toma dominio de ese entorno. Pero vuelvo y repito, nosotros no somos quien para juzgar y decir aquello, lo otro, que fulano se salvó o se perdió. No, eso le toca a Dios. Ahora, lo cierto es que Dios, a través de todo esto que está aconteciendo en el país, la explosión de San Cristóbal, el problema de aquí del Yeset, esos accidentes que han acontecido donde han muerto varias personas a la vez, tanta gente que mueren a través de la violencia, los feminicidios y todas esas cosas que acontecen en el mundo espiritual, obra de Satanás, ¿verdad? Nos está diciendo que el ser humano tiene que acercarse a Dios. Amigo, entienda, acérquese a Dios, Él lo está llamando. Amiga, corra, arrepiéntese antes que sea tarde.
Porque las puertas están a punto de cerrarse. Alabado sea Dios. Vuelvo al versículo. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Quiere decir que la resurrección en Jesucristo es la base fundamental o una de ellas para nosotros obtener la salvación en Cristo Jesús. Esa misma resurrección, pues, evidentemente, de carácter espiritual, se manifiesta en nosotros por medio de la fe y es lo que hace que nosotros salgamos corriendo del sistema. Salgamos corriendo de los combates que proporciona el pecado en contra de una humanidad indefensa que no tiene la protección de Dios. Esto es así gracias a que una vez que la persona cree, viene el Espíritu Santo, lo sella, se mete en él y esto va a proporcionar que los deseos a pecar vayan disminuyendo en esa persona de manera gradual. ¿Me están entendiendo? Entonces, en vista de que esto se manifiesta en la persona, viene surgiendo lo que se conoce como el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es lo que te cambia, lo que te transforma, lo que permite que la persona o el creyente pueda ser renovado de manera permanente. Esto, como consecuencia, te va a mantener alejado del pecado, pero no porque usted quiere mantenerse alejado del pecado, sino porque la obra redentora, la obra del Espíritu Santo hizo que esos deseos que te empujaban hacia el pecado murieran en ti. ¿Me entienden? Entonces aquí aparece lo que yo podría definir como el proceso de santificación en el creyente, que es lo que garantiza que nosotros podamos tener entrada a las mansiones eternas. Todo eso pudieran ser algunos factores que influyen para que a una persona en un momento determinado repentino, antes de su muerte, pueda lograr arrepentirse y entrar al paraíso. No digo que no sucede, escuchen bien. Yo no estoy diciendo que no acontezca, pero que es difícil. ¿Me están entendiendo? Yo sé que usted me entiende.